Estás a punto de cruzar la reja de la cripta. Este mundo está lleno de misterio y superstición. Casi nada de lo que escuches y veas tiene explicación, o puede que todo sea producto de tu psique inquieta. Vamos, atrévete, cruza la puerta y adéntrate. La cripta del varón te espera. Buenas tardes, amigos del misterio y del oculto. Hoy no sé si podrá entrar nuestro hermano Michael, porque es su cumpleaños y no sé si podrá entrar. Pero bueno, desde aquí nos vamos a sumar a felicitarlo. Y vamos, ya está aquí Bernardo. Vamos a entrar y vamos a empezar con el tema de hoy. Vamos a ver si ya está aquí Bernardo. Y vamos a ponernos la indumentaria de hoy. Que viene el caso. Nuestra indumentaria de hoy. Muy buena, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy llevo la gorra acorde de lo que vamos a hablar. Ya te veo. Bueno, ahora quitaré porque da más rollo, tío. Da más rollo. Bueno, hoy tenemos un tema que la semana pasada lo dejamos caer un poquito y esta semana vamos a ampliarlo. La semana pasada al final ya está, mira, ya está aquí nuestra amiga Ana, que también ha entrado, ya nos está dando la buena noche. A ver hoy y tantos compañeros que están y personas que están bueno, la semana pasada dejamos al final del programa caer un tirito. Porque empezamos a hablar de la leyenda urbana de Hitler. Pero dejamos caer el caso de la Operación Odessa. Para los que no conocéis la Operación Odessa fue la forma de sacar a los grandes jerarcas nazis de Alemania y llevárselos a ciertos países acordes a ellos donde pudieran pasar desapercibidos. La ruta era muy fácil. La ruta tenía dos vertientes. Tenía la ruta de Austria y tenía la ruta del Vaticano, que es de esa nunca se habla. Tú esa conoces, ¿no, Bernardo? A ver, que de Bernardo no se escucha. No se te escucha, Bernardo. Ahora que tenía el micrófono. Ahora. Te estaba diciendo la ruta del Vaticano, que es la ruta que menos se habla de Odessa. ¿Tú conoces algo de esa famosa ruta del Vaticano? La ruta del Vaticano era la ruta que mediante un salvoconducto diplomático se le asignaba como una especie de embajadores y entonces pues podían ir sacando a los jerarcas nazis pues básicamente de Alemania rumbo Brasil, Uruguay, etc. Después estaba la ruta, como he dicho, la ruta de Austria. La ruta de Austria era la que más nos toca a nosotros, porque era directamente Viena, Madrid, y era donde un gran número de jerarcas vinieron. Algunos lo hemos tenido hasta muy, muy cerca de aquí, en Cantillana. Hemos tenido uno. Y después en el Levante. En el Levante todavía hoy, Santi también lo ha visto cuando ha ido a Denia, cuando vas llegando en tren a Denia, si te vas fijando a izquierda a derecha del tren, hay un montón de chalés, están en alto, le dicen el chalet de los alemanes. Y muchas de las veletas todavía tienen la esvástica. Y hay por cierto, cierto chalet que pasa el tren cerca, no sé si todavía estará, pero dejaba ver la piscina y en la piscina lo que tenía el águila con la esvástica en el fondo.
Y eso se veía antes cuando pasaba el tren hasta Denia. Pasabas por uno, hacía como una curva y se veía abajo la piscina con la esvástica y el águila. Denia fue uno de los puntos más calientes que hubo en España. Michael está por aquí, pero no sé si podrá entrar. Porque como ha dicho que estaba liado, que hoy he dicho que hoy es su cumpleaños, habrá que gastarle el cumpleaños feliz cuando llegue. Y bueno, lo que estaba diciendo, que en Denia se acumularon, fueron muchos los que estuvieron. Aquí en Sevilla hubo unos cuantos. En Madrid estuvieron también y fueron agregados políticos hasta que después fueron empiezan a ser altos cargos en empresas de construcción y todo esto. Pues al final se quedaron aquí, se cambiaron el nombre, algunos incluso no se cambiaron el nombre. Bueno, pues yo te iba a decir que tú, a ver, que tú conocías de el Tito León, como lo conocían en Cantillana. A ver, ¿tú qué podrías decir de él? Otra vez se te escucha. No se te escucha, Bernardo. No se te escucha. Ahora. Ahora. Se te va la voz. Sí, porque también tengo poca carretera. Bueno, nos tenemos que ir hasta un pueblo sevillano, prácticamente muy cerca nuestra. Podemos divisar un antiguo chalet grande, bastante curioso, bastante llamativo. Pero yo creo que para entender el porqué del famoso Tito León, aquí en Sevilla tenemos que ver ese tiempo entre guerras, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando el Porvenir, este barrio de la grande avenida de Sevilla, sí, fue un refugio donde venían las juventudes, ¿no? Tenemos la famosa imagen de Zeppelin. Es más, incluso hay fotografías de las juventudes alemanas en el actual Benito Villamarín, fotografiándose, donde se fundó el primer colegio francés y tal. Y por aquí paseó durante ciertos años y se hospedó el León de Grey. Un cabecilla, por decirlo así, de alemán. Es que me da cosa hasta decir el nombre por aquí. Sí. No vaya a ser que no chapen. Bueno, un nazi. Un nazi. Hay que decirlo con todas sus palabras. De origen belga, político fascista, uno de los colaboradores más conocidos de la Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Dirigió el movimiento, en este caso en Bélgica, y combatió junto a Waffen SS en el frente oriental. Y tras la derrota en 1945, pues se refugió en este caso en España, recibiendo protección del régimen franquista. Vivió durante décadas en este país, especialmente en la zona de Castilleja, como hemos comentado, aquí en la provincia de Sevilla. Podemos decir aspectos fundamentales de su historia. En Bélgica fue condenado a muerte en ausencia por colaboración con los nazis, pero no se llegó a establecer esa condena. España rechazó extraditarlo durante años. Durante su exilio siguió dirigiendo públicamente posiciones fascistas y negando crímenes del nazismo, y prácticamente murió ayer, como quien dice, hace menos de 30 años, en 1994, en este caso en la ciudad de Málaga. A día de hoy, pues sabemos que es una figura bastante polémica y simboliza tanto la colaboración con el nazismo como la red de refugio que varios nazis encontraron en España durante la época franquista tras la guerra. Y es muy curioso esto, porque en parte niega
el pasado 8 de mayo se desclasificaron los famosos archivos OVNI de Estados Unidos y el único documento que se menciona a España tiene que ver, en este caso, con los científicos alemanes. Yo he estado revisando el documento una y otra vez y claro, todo esto choca, ¿no? Sí. Creo yo que ellos buscaban a ciertas personas, no lo llegaron a escribir públicamente, en este caso, en estos documentos, sino que estaban interesados en ciertos nombres. Y esos nombres pues no aparecieron por aquí, por la península. Y creo que está vinculado con la operación Pisa-Papel, que ya hablaremos de eso. Sí. Yo estoy buscando aquí en uno de mis libros otro que fue tristemente también famoso, que es Otto Skorzeny. Otto Skorzeny fue el que en una operación bastante extraña libera a Mussolini de estar preso por las tropas. Entonces, lo hemos dicho muchas veces, una acción bastante extraña. Entran en el no me acuerdo dónde está ahora mismo, creo que era el Gran Sasso, creo que es. Está preso, entran unos comandos, nadie sabe cómo llegan, nadie sabe cómo lo sacan. Dicen que fue por un teleférico. Y Skorzeny, estoy buscándolo aquí un momentito, que os lo voy a decir. Es el 2-2. Skorzeny estuvo en España. Skorzeny estuvo, a ver cómo os lo digo, se fincó aquí en España y fue presidente de una constructora. Aquí en España, bueno, os voy a decir, Skorzeny muere el 5 de julio del 75, libre de cualquier carga y de cualquier pena. Se le conmuta todas las penas cuando está aquí en España. Él pasa como un héroe aquí. Y es lo que es un experto en ataques de guerrilla. En las Ardenas confundió a las tropas americanas. Creó un comando especialistas que eran todos soldados que habían vivido en Estados Unidos y conocían perfectamente todas los equipos de béisbol, los equipos de fútbol americano, las costumbres, la música, y crea un comando que se infiltra dentro de las tropas americanas para intentar romperles la moral. Después lo del Gran Sasso con Mussolini. Y después sale con la operación Odessa y se afinca en España, se afinca en Madrid. Que por cierto está enterrado en Madrid. Skorzeny está enterrado en Madrid. Pero eso es de los Skorzeny es de los grandes. Pero es que después se escapa. ¿Sigue en Madrid, José? Sí, está enterrado en Madrid. Está enterrado en Madrid. Sí, pero no, lo que quiero decir que se sabe la tumba y tal. ¿O? Sí, está en el cementerio de la Almudena. Vale. Cementerio de la Almudena. Vale. No lo he localizado, pero mejor no decir dónde está. Dónde es. Bien, mejor. Este ser está enterrado, pero está enterrado en Madrid. Después, estos son de los más o menos grandes. Más o menos. Porque después Simón Wiesenthal, que es el que es un preso, creo que él estuvo en Auschwitz, o fue preso en uno de los campos de concentración. Cuando ya termina, es el que se dedica a cazarlos, a cazar a todos los nazis que puede. Y localiza a uno que es, bueno, localizó a dos de los peores. Localiza a Eichmann, el carnicero, y lo localiza creo que en Paraguay, si no recuerdo mal. Y él lo llama, lo ve
sabe dónde está, va a buscarlo y lo ve por la calle y lo reconoce y lo llama por su nombre y él se da la vuelta. Cuando lo llama, le habla en alemán y Eichmann se da la vuelta. Al ver que lo han reconocido, él dice que no es él, que él, no, yo no soy. Pero Wiesenthal llama, se pone en contacto con el Mossad y viene un comando del Mossad y lo secuestra. Lo tiene un tiempo, lo torturan para que confiese quién es. Y Eichmann se le lleva a Jerusalén y se le juzga como criminal de guerra. Y hasta el último momento negó que él fuera Eichmann. Hasta el último momento lo negó. Y el otro, que se le escapó a Wiesenthal, se le escapó por poco tiempo, por un año, fue el peor que hubo, que era Joseph Mengele. No sé si tú conoces la historia de Wiesenthal y Mengele. Del escape, sí. Del escape. Esa te la dejo, te lo dejo a ti. El de Mengele te lo dejo a ti. Bueno, y después si quieres, si no conoces la otra parte, te la cuento. Bueno, voy por una silla, ¿vale? Que me voy a abrir aquí en el patio. Vale. Pero sí conozco la historia del susodicho. Sí. Mengele es el... Vale. Da hasta miedo nombrarlo. El carnicero de Auschwitz. Es un susodicho, como bien dice el refrán popular, que los primeros que abandonan el barco son las ratas. Son las ratas. Pues no se lo pensó dos veces y evitó, pues en este caso, las consecuencias. ¿Vale? Cuando cayó Alemania tras la guerra, evitó ser identificado porque muchos de los aliados básicamente no conocían aún el alcance que había cometido por sus crímenes. Pasó años escondido en Alemania, hasta el 49, y después consiguió viajar, en este caso, hasta Argentina mediante documentos falsos. Posiblemente mediante, muchos dicen, la misma ruta clandestina que utilizaban pues otros antiguos nazis, en este caso rumbo hacia la América. Pero no solo estuvo en Argentina, sino también fue rastreado en Paraguay y finalmente en Brasil. Pero la gran diferencia con Eichmann es que nunca fue capturado, cambió constantemente de residencia y de identidad. Además, se volvió prácticamente paranoico, loco, con que estaban detrás de él, sobre todo tras la noticia de la captura de Eichmann. Y sus últimos días fueron en Brasil, en 1979, aparentemente por un derrame cerebral mientras nadaba, y fue enterrado pues bajo un nombre e identidad falsa. Pero la leyenda dice que no murió ahí, sino que fue toda una muerte encubierta para saltar hacia un lugar que a día de hoy no sabemos. ¿Por qué? Porque dice que este hombre vivió y su identidad no fue confirmada finalmente por los forenses hasta los años finales de los 80, principios de los 90, cuando al fin se dijo, mira, este hombre está muerto y está enterrado en este lugar. Acaba de entrar, Mike, ¡felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, hermano! Muchísimas gracias. Pues nada. Estamos hablando de un tema que te gusta. Sí. Estaba escuchando al hermano Bernardo. Sí. Y nada, expectante, ¿no? Es un tema que mucha gente no lo sabe, ¿no? Se cree que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial parece ser que desaparecieron estos jerarcas y que, bueno, con Hitler murieron todo el mundo. Y pues no fue así. Algunos tuvieron, vamos a decir, la medio suerte de poder escapar. La medio suerte, la desgracia para el mundo y la suerte para ellos. Pero hubo otros que no pudieron escapar.
Caso de Heinrich Himmler. Cuando ya están cogiendo todos los jerarcas, él, viendo que todo el mundo conocía su efigie, se afeita el bigote, se quita las gafas, se viste de paisano, intenta salir. Pero los americanos lo detestan y lo cogen. Himmler iba a ir de cabeza a Nuremberg por todo lo que había hecho, por todas las barbaridades que cometió, pero tuvieron tan mala suerte que no detectaron que en su diente tenía una pastilla de cianuro, que cuando lo están trasladando, lo iban a trasladar a Nuremberg, muerde la pastilla y se muere, y se suicida. Hay por aquí en los libros estos que tengo, hay un artículo, hay un capítulo dedicado al suicidio de este ser, por no llamarlo de otra forma. Y ellos ya han fallecido los dos que lo cogieron, dijeron que en lugar de la tumba de él, ellos mismos le pusieron una cruz con su nombre, pero antes de irse, pusieron la cruz, se hicieron la foto y la quitaron. Y años después, cuando se publicó el libro volvieron de donde tenía escondida la cruz, la volvieron a poner en el mismo sitio, hicieron la foto y destruyeron la cruz, para que nadie sepa dónde está este ser tan despreciable. Hermano, si llega Heinrich Himmler a sentarse en el banquillo de Nuremberg, sería el jerarca con máxima autoridad de ese juicio, aunque estaba Goering, que era también ministro, es como un ministro, efectivamente, porque era el ministro de la Luftwaffe, de lo que es la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces, hubiera sido un juicio bastante más relevante, ¿no? Porque Heinrich Himmler es una cabeza muy visible de una sección del nazismo, que es la SS, que también hicieron barbaridades. Y bueno, ¿habéis contado lo que le pasó a Goering? ¿Cómo murió Goering? No, Goering todavía no hemos hablado de Goering, ni hemos hablado de Goering, ni de Donitz, ni de Rudolf Hess. Todavía no hemos hablado de los tres. ¿No? ¿Quieres que hable o lo cuento? Lo de Sí, cuenta tú. Bueno, Goering era antes de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Goering era un héroe, de guerra de la Primera Guerra Mundial. Tanto es así que era el mano derecha del famoso Barón Rojo. Al Barón Rojo lo derriban y fue una muerte bastante extraña, porque se cuenta de que un solo tirador con un fusil disparó al aire con tan buena fortuna en este caso, o para el mismo Barón Rojo, no, era una desgracia, pero era un francés, le dio y se estrelló. En aquel entonces los aviones de la Primera Guerra Mundial no tenían los paracaídas ni tenía nada, eso era un amasijo de hierro y de tela. Entonces, una vez que murió el Barón Rojo, el máximo exponente de la aviación alemana era Goering. Goering no era como nosotros lo estamos viendo, lo hemos visto en los juicios de Nuremberg o como lo hemos visto nosotros en los documentales tan famosos de la Alemania nazi, tan gordo, o sea, obeso. No. En la Primera Guerra Mundial era esbelto y estaba delgado. Lo que pasa es que tuvo una adicción a las drogas y a la comida y a otras cosas más que lo llevaron a tener ese aspecto físico. Bueno, cuando ya capturan a Goering, y las posesiones de Goering, es impresionante lo que encuentran en su mansión. Obras de arte de incalculable valor, ¿no? Sobre todo son obras de arte robadas, robadas de museo. Sí. De museo y de obras privadas de otras personas, ¿no? Incluso de judíos. Entonces, lo cogen,
hacen el juicio en el 1946 y resulta que lo tenían súper vigilado. O sea, tenían a todo en las celdas y tenían a celda por celda, tenían incluso a dos escoltas, o sea, dos guardias apostados en la puerta de la celda. ¿Qué le pasa a Goering? Goering es condenado como a muchos jerarcas nazis, porque en los juicios de Nuremberg muchos no fueron condenados a muerte, por su relevancia, por supuesto. O sea, cada uno tenía la relevancia. Tenían la opción de aportar algunas pruebas o por lo menos defenderse. Bueno, pues Goering fue condenado a la horca, a morir. Sin embargo, a la mañana siguiente una mañana lo encuentran muerto en la celda. Le hacen la autopsia y revela que ha sido muerto igualmente con una cápsula de cianuro. O sea, supuestamente se ha suicidado. El problema, hermano, y nuestros amigos que nos estén escuchando, es cómo se suicidó, quién le proporcionó el veneno. Dicen que fue que la tenía también en los dientes. Es lo que dicen. Sí, efectivamente, pero no sé por qué esperaría tanto, efectivamente. Pero hay una condición. Tiempos después, el guardia que lo custodiaba en la celda, el que estaba en la puerta de la celda, que lo tenía visto él, le observaron que tenía un reloj bastante caro, ¿no? Y ese reloj era de Goering. Posiblemente, vamos a decir, esto es una hipótesis, posiblemente Goering ya, vamos a decir, en su lecho de muerte, porque ya estaba condenado a muerte, le dijo que le daba reloj o le daba cualquier pertenencia que tuviera o lo que fuera, a condición de que le diera algo para suicidarse. Parece ser que funcionó. Lo que sí es verdad que Goering no tenemos imágenes, no hay imágenes de ese ahorcamiento, que hay imágenes de algunos jerarcas nazis como hay fotos de él muerto. Que, sí. te iba a decir, Michael, ¿qué hubiera sido? Imagínate qué juicio hubiera sido teniendo a Goering, a Himmler, a Goebbels, a Dönitz y a Hitler sentado en el banquillo. Bueno, yo creo que Hitler no hubiera llegado nunca al juicio de Nuremberg, porque si lo hubiesen, vamos a calcular, ¿no? Vamos a imaginar que entran, como hemos dicho en directos anteriores, son las mujeres, una sección del ejército soviético son las que entran. Y las mujeres pues tenían mucha mala idea en ese sentido, porque eran guerreras y eran soldados, y entraron buscando a Hitler, no lo encontraron. Si lo llegan a encontrar, yo creo que lo hubiesen linchado. O sea, le hubiese pasado lo mismo que le ha pasado a Gaddafi, que le ha pasado, por ejemplo, le pasó a su compadre Mussolini. No hubiese llegado expuesto el cuerpo, ¿no? No hubiese llegado porque lo hubiesen linchado directamente. Pero sí es verdad que en la lista hubiese estado los máximos mandatarios. Hubiese estado los máximos mandatarios. Llegan a estar todos, pues entonces, pongo ejemplo. Goering, aire. Dönitz, mar. Marina, sí. El mar. No sé, porque por había tantos para ser candidatos a la cabeza de las tropas terrestres. Podría haber sido cualquiera, pero bueno, Himmler, que con sus SS. Bueno, y Goebbels, el ministro de propaganda. Efectivamente, bueno, ministro de propaganda, y es el que realmente al final toma el mando. Sí. Toma el mando porque era la mano derecha y era que Hitler vamos a decir que era un enfermo. Vamos a decir que el matrimonio Goebbels era vamos a decir, tenía a Hitler como si fuese un dios. Sí. De hecho, lo que hace la mujer de Goebbels es horroroso, vamos, eso no lo haría una madre. O sea, 7 hijos, creo que eran 7. Sus 7 hijos en el búnker los asesina uno a uno. Con chocolate. Los asesina uno a uno. Y todos los nombres empezaban por la H de Hitler.
Sí. No recuerdo los nombres, pero eran todos, habían varones, había hembras y Sí. todo empezaba con Entonces, H. Esa madre, con consentimiento del padre, asesina a sus 7 hijos y después se suicidan ellos. Pero cuando Hitler se suicida, supuestamente, que yo no lo creo, el máximo mandatario es él. La voz autoritaria es él. Sin embargo, tampoco bueno, cuando entraron, lo que encontraron fueron secretarios, secretaria, algunos soldados y luego el catering. Digo catering siempre con el respeto, ¿no? Catering que tenía, que eran camareros, camareras, cocineros, cocineras, dentro del búnker, lo que encontraron. Esos fueron lo que hicieron, lo que contaron la historia, la que nos ha llegado a nosotros. De lo que pasó. Bueno. Y os iba a decir, hubo uno que ese fue el primero que se puede decir inauguró la Odessa, que fue el delfín de Hitler en plena guerra. Rudolf Hess, que en plena guerra coge un avión y vuela hacia Londres para intentar cambiar la guerra. Le salió mal, Le salió mal la operación porque él murió en la cárcel. O sea, él estuvo... Sí. Es verdad que murió de viejo, de ya mucho tiempo, pero se estrelló, ¿no? Y fue un cabeza de turco. Fue cabeza de turco porque nunca le creyeron. O sea, él era un desertor. Él era para Hitler, era un desertor. Claro. Lo que pasa es que luego lo metieron en la cárcel, yo que recuerdo, estuvo, me parece, 20 años, ¿no? O sea, sí, que murió. Creo que en el 89, creo recordar, 89-90, es cuando aparece ahorcado en su celda. Y además, muy extrañamente, porque el único habitante de Spandau y aparece ahorcado. Con cerca de 80 años, 90 años tiene. O sea, cuando ya realmente no lo podía haber hecho antes, ¿no? Claro. Pero claro, es que toda esta gente tenían esa idea de que iban a salir de rositas de todo lo que hicieron. Es que fueron tantos los que hicieron, los que cometieron tantas barbaridades y se escaparon. Y después, los que tanto Estados Unidos como Rusia blanquean, que es lo que también íbamos a hablar hoy. El blanqueamiento de científicos y de mentes para el beneficio tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Y uno de ellos es el tristemente creador de las Vs, sí, Von Braun. Von Braun. Sí, el otro día estuvimos hablando nosotros en el WhatsApp, ¿no? Internamente. Sí. Y ese para mí ha sido el personaje más blanqueado y con más Photoshop de toda la historia. Era un personaje que tuvieron que quitarle el pasado, un pasado nazi, aunque quieran decir que era... han dicho barbaridades de él, han dicho que era un ingeniero, pero que era como el que pasaba por la calle, ¿no? O sea, pasa por la calle y... No. El convencimiento era nazi. De hecho, era teniente de la SS. Como teniente de la SS tenían obligación de tener uniforme. En ninguna fotografía que veamos aparece uniforme. Es más, incluso Henry Himmler y destacado miembro del gobierno nazi van a visitar las instalaciones y todo el mundo lo recibe con uniforme y él aparece en un traje chaqueta, ¿no? Con corbata. Eso era inaceptable, o sea, eso es mentira. Incluso os lo he enseñado, ¿no? Aparece él con el uniforme y ¿cómo aparece, hermano? Totalmente quitado, o sea, liso, todo. Como si tuviesen un traje chaqueta, ¿verdad? Sí. O sea, le han quitado todas las insignias de la SS, Carabela, o sea, un teniente, pero no es teniente de academia, sino que, claro, ingenieros, doctores. El doctor, por ejemplo, era capitán. Incluso hoy en día los doctores, si hubiese una guerra, entra como capitán. ¿Tú sabes muy bien cómo sale eso? Mira, en la película Salvar al soldado Ryan, Tom Hanks es maestro de escuela, tiene una carrera y sin embargo lleva un pelotón. No recuerdo el rango que tiene.
no sé si es teniente. Creo que es teniente o es capitán o algo de eso. Y, entonces, y en la misma película le pregunta, ¿pero usted qué es lo que es? Dice, yo era profesor, no sé si de universidad. Y le dan un rango, directamente le dan un rango. Sepa o no sepa. En este caso, imagínate, Von Braun, ingeniero, y entonces experto en motores, y entonces, bueno, está ahí. Luego, cuando él intenta escapar, se da cuenta de que está todo perdido y intenta escapar. De hecho, al intentar escapar, se rompe un brazo. O sea, lo coge lo mismo, ya lo cogen los nazis se rompe un brazo. Y ahí está el blanqueo. Cuando vienen los americanos y van allí a ese sitio donde están, a esa base donde está Von Braun es un recluso, está preso de los mismos nazis. Ahí está el blanqueo, como diciendo, los nazis lo han presado, entonces no es nazi. No, señor. Él supo, él era inteligente, él hizo la V1, después formuló la V2 y él pensó en que tenía que tener las bombas una cantidad programada de combustible para que las bombas cruzaran. Hay que pensar bien, desde Francia cruzaran el Canal de la Mancha, y él había calculado, junto con matemáticos, tanta cantidad de combustible para que al volar sobre Londres, calcularon la distancia, se quedara sin combustible y directamente por gravedad esa bomba pues cayera a la ciudad de Londres. Entonces, eso le interesaba a todo el mundo, tanto un bando, o sea, tanto los rusos como los americanos. Entonces, cuando los americanos lo trincan, pues tú para mí, igual que los rusos trincaron a los otros. Lo que pasa es que los rusos llegaron después y a quien cogieron fueron a los segundos de Von Braun. Von Braun, imaginar un teniente de la SS que ha matado mucha gente en los bombardeos, lo ponen como un héroe, le borran el pasado, le dice que este no es nadie, que un ingeniero no es militar, sino que pasaba por allí. Vamos, que Von Braun pasaba por allí y bueno, los alemanes, pues casualmente cada vez que hay un visita, pues hay una fotografía de Von Braun, pero como viste de chaqueta, con Photoshop, pues ¿qué pasaba? Ponte aquí la foto. O sea, el único que está de traje de chaqueta en una guerra, mira, es que en una guerra, en Alemania, el ingeniero jefe, teniente de la SS, está en traje de chaqueta y los demás todos en uniforme. O sea, ¿estamos locos o no estamos locos? Claro, es un blanqueamiento. Él no era civil. Bueno, entonces, y después, eso sí es verdad, después va a Estados Unidos y hace que, bueno, que el hombre llegue a la Luna con esos motores, con los Saturno y con los Apolo, ¿no? Eso sí es verdad, ¿no? Claro, se le blanquea. ¿Tú crees que, o Bernardo también, vosotros creéis que aparte de esto de ingenieros, científicos, algún alto cargo, tanto Estados Unidos como Rusia, lo indultó y los metió en sus filas? Bernardo. Yo creo que sí. Tú has dado muy bien con la cara. Rusia es la gran olvidada. Siempre miramos a Estados Unidos, que se llevaron esas grandes mentes a sus propias instituciones, que le cambiaron nombre y tal. No olvidemos que la NASA también es una institución política de Estados Unidos que pertenece a ellos. Que los cohetes lunares llegaron gracias a todo lo que se había estudiado durante el Tercer Reich. Pero en esa parte Rusia también, y poco se habla de Rusia y del secretismo que tiene mucho de lo suyo, pero sí, claro, que haya nombres o actuales descendientes de ciertas personas de algún que otro partido político o muy influyente en la sociedad estadounidense, quizás vinculada a Ku Klux Klan, a ciertos movimientos, ciertas iglesias extremistas que en su pasado hayan sido alemanes y que le hayan cambiado el nombre y se hayan convertido en personas muy influyentes en la sociedad estadounidense, yo estoy seguro de eso. Yo creo recordar, si no me corregí vosotros, pero hubo uno, no me acuerdo quién fue, que después de la Segunda Guerra Mundial los rusos lo blanquean
y llega a ser alcalde de una de las mayores ciudades, creo que de Praga o de una de las ciudades del este, y llega a ser alcalde, incluso presidente del país, hasta el punto que llegan por cambiar la historia. Bueno, también había partidos nazis en, vamos a decir, los países del este, cuando Alemania empieza a ocupar territorio del este, como por ejemplo Hungría, Ucrania, Rumanía. Allí, el que tú dices, no recuerdo el nombre, pero es un partido nazi político de allí, y sin embargo lo blanquean, lo pone, imaginaros, los nazis. Es que hay también vamos a ver, es que también hay, al decir nazi, el nazi inventado. O sea, a mí no me gusta la palabra nazi. Nazi lo inventaron, ¿quién lo inventaron? Lo inventaron el mismo socialismo, para que no se llamara socialista. ¿Comprendéis ahora? No, o sea, ¿cómo vamos a decir, por ejemplo, que el partido nazi es el PSOE de España? Es el partido nacionalista, eso sí, obrero alemán. Son socialistas. Entonces, Hitler es socialista, después se le fue la cabeza, eso claramente. Incluso es de izquierda, yo no sé quién ha dicho que es de derecha, es de izquierda. ¿Qué problema hay? Que se le va la cabeza. O sea, esos campos de concentraciones, y luego se le va la cabeza. De hecho, hace un pacto con Stalin. Y el pasa que el mismo Stalin sabía que al final se iba a romper. Es verdad que después Stalin toma represalia porque, claro, los alemanes recuperan territorio del este y las mujeres y los hombres, al quitarle el yugo del ejército rojo de la Unión Soviética, ahí se ven las imágenes, las famosas, que le meten florecitas las mujeres a los fusiles de los nazis, y van entrando los nazis y todo el mundo aplaudiendo, como diciendo, no hemos sido liberados. Lo que pasa es que luego a la semana cambió, porque se dieron cuenta que se fueron uno y vinieron otro, igual o peor. Es verdad que Estados Unidos, lo ha dicho Bernardo, la Unión Soviética nos ha llegado muy poco. La Unión Soviética no ha desclasificado muy pocos documentación sobre su operación Paperclip. Pero aparte de ingeniero, también había médico, también había farmacéutico, también le interesaba todo. Incluso el propio Mengele, lo que pasa que huyó, el propio Mengele también estaba en una de esas listas para recuperarlo, no para matarlo, para recuperarlo. Es muy duro decir esto, pero para saber qué es lo que había descubierto con esos tremendo y absurdo y dramáticos experimentos con seres humanos. Sí. Hoy voy a decir una cosa, pero se me acaba de ir. Era de... vosotros os voy a poner en un aprieto. ¿Creéis que la historia ha limpiado el nombre de algunos nazis? Es decir, Stauffenberg, los golpistas de la guarida del Lobo y Rommel. ¿Vosotros creéis que ¿Rommel ha dicho? Rommel. ¿Vosotros creéis que la historia los ha limpiado? ¿O ellos nunca estuvieron de acuerdo con las medidas? Y porque hay la historia del suicidio, del asesinato de Rommel, porque eso no es un suicidio, es un asesinato, porque él decía que en los libros que yo estaba leyendo, decía que él no creía en las ideas nazis, sino que él era un militar, como dijeron algunos otros. Y Stauffenberg era militar en Libia, cuando pierde el ojo y el brazo y los dedos. ¿Vosotros creéis que se le ha limpiado a estas personajes,
¿Se le ha limpiado el nombre? Hombre, Rommel, el zorro del desierto, se estudia en lo que es las campañas militares, se estudia. Era un estratega fenomenal. Él perdió porque no le llegaban suministros. O sea, eso de que yo he visto documentales que engañaron al zorro del desierto, no. Fueron muchos factores. Mira, el Panzer, luego el Tiger, son maquinaria muy pesada, necesitaba mucho combustible y luego, quedaba obsoleto, ¿no? Y luego, date cuenta que es Alemania contra todo el mundo. O sea, vamos a decir, es como si, no lo sé, vamos a decir la selección española, ¿vale? Y ahora con una selección no de todo el mundo, pero una selección, tenemos enfrente una selección de fútbol de 50 países. Y nosotros nada más que podemos seleccionar gente de aquí, ¿no? Entonces Rommel peleaba contra Canadá, contra parte de Francia, contra los ingleses, contra Estados Unidos, australianos. O sea, no vamos a decir, estaba solo. Entonces ganó muchas batallas. Lo que pasa que fue perdiendo terreno y al final pues perdió toda la zona norte de África y llegó a lo que es Berlín. Primero era un héroe de guerra, porque él lo anunciaba Goebbels, lo anunciaba las batallas del zorro del desierto, estamos ganando el norte de África, total. Y luego cuando ya van perdiendo, que al final se queda casi en Egipto, ya no tiene nada y al final vuelve a Alemania y vuelve con todo lo contrario. O sea, se enfrenta con Hitler. Él le dice, mira, no me has ayudado o lo que sea, no tenía. Y entonces Hitler le echa la culpa de haber perdido. Y luego, y eso hace como diciendo, es verdad que hay un enfrentamiento. Incluso hay soldados subalternos que escuchan cómo discuten, y en una de esas frases que discuten es que no estaba de acuerdo efectivamente con lo que es el Tercer Reich, o sea, con las locuras del Tercer Reich. Rommel, como buen estratega, decía, vamos a atacar una parte, pero atacar la izquierda, la derecha, o sea, imaginaros todo esto. Hola. En Rusia, o sea, en la Unión Soviética, un frente o sea, por todas partes, o sea, pierde Italia, por el sur, o sea, Alemania estaba siendo atacada por norte, sur, este y oeste. Eso es imposible. Entonces lo suicidaron. Yo creo que es verdad, ¿eh? Yo creo que le dijeron... No, sí. Además yo creo que le dijeron... que toma, ahí tiene. ¿Qué quiere? ¿Morir como te voy a matar yo? Como un cobarde, o sea, como ajusticiado, como un rebelde. Lo que he leído en el libro, pues además la historia de mí de Rommel me encanta porque es lo que tú has dicho, una estratega impresionante que llegó a esconder hasta los tanques debajo de las arenas, pues tiene estructuras para meter los tanques para que nadie lo detectara. Y lo que dicen que a él como al no estar de acuerdo, él estuvo también implicado en Valkyria. Que era uno de los nombres en la sombra de Valkyria. Ya eso no lo sé yo. Eso es lo que dice, y que y que lo acusan de dejar entrar a los aliados por Normandía. Y el falso, porque él estaba convaleciente en la casa por un supuesto ataque de un avión en la carretera donde él iba hacia su, no me acuerdo dónde estaba viviendo. Estaba viviendo en Francia. Y le disparan, queda herido, sale del hospital y se va a su casa. Lo llevan a la casa. Y cuando llegan los dos oficiales de alto rango, lo que le dicen es tú estás implicado en el atentado contra Hitler, tú has dejado entrar los aliados por el norte, tú quieres claudicar tú quieres hablar y claudicar con los aliados, y una de dos, o te suicidas o tu mujer y tu hijo van directos a un campo de concentración. Sí, y lo que dice... Claro, al suicidarse tendría honores de héroe, o sea, claro, tendría un funeral y lo que cuentan es que
le dan la pistola y el cianuro, y él se toma el cianuro y lo que cuentan, la leyenda, se mete el cianuro y antes que más de morder, se pega un tiro. Y después lo entierran con honores. Sí, sí, un funeral de honores. Sí, Lo sí, entierran sí. con honores. Y yo creo que es la única tumba de un oficial nazi que se sabe dónde está y que tiene sus honores y tiene un memorial. Bueno, Rommel ya ha dicho que en la academia militar se estudia, ¿no? Se estudia la estrategia que él hacía, la envolvente, cómo engañar 3 tanques por un sitio pero bueno, ya te digo que África, pues África Core, ¿no? El África la perdió, estaba todo en contra, no tenía gasolina, en fin. Sí, él tenía 100 tanques, iba perdiendo, pero no. Mientras los aliados iban llegando más tanques, más soldados, es lo que tenía, es lo que disponía, ¿no? Rommel terminó sus días, es verdad, se suicidó y hay imágenes, o sea que es verdad que hay imágenes que de su entierro, ¿no? De su entierro. Además, ¿qué es lo que dijeron? Que murió, hombre, nos dijeron que se suicidó. No recuerdo lo que dijeron que había muerto por las heridas que había muerto por las heridas ocasionadas por el avión. Cuando se sabe después que lo hicieron suicidarse. Pero hoy iba a decir, ya me acuerdo, Simón Wiesenthal. Hoy estaba yo hablando de Simón Wiesenthal antes, al comienzo. El cazador de nazis. El hombre que dio su vida porque sentara a los nazis en los banquillos. Y cazó, pues yo creo que más de un centenar de nazis. Simón Wiesenthal. No sé si vosotros sabéis, aparte de los grandes, que cazó a muchos de los grandes, cogió después a muchos chiquititos, bueno, carniceros de un montón de sitios, y porque los grandes no logró cogerlos. Porque a él, como hemos dicho antes, su gran espinita fue Mengele. Su gran espinita siempre fue Mengele. Lo que no sé por qué no lo cogió, porque se sabía que estaba en la zona de Brasil. Porque o sea, José Mengele, al final se sabe dónde está la tumba y todo. Sí. Pero no sé, hermanos, por qué no al final por un año no lo cogió. Porque lo estaba siguiendo y desapareció durante un año. Y cuando ya se enteró, ya estaba enterrado. Lo contaba Wiesenthal. Y además hay un documental muy bueno de la persecución de Wiesenthal. Es buenísimo el documental. Y se ve todos los pasos de él. Y donde incluso la cámara llega hasta el mismo cementerio y pone el nombre que tiene ahora mismo. Con el nombre que tenía ahora mismo, con el nombre que murió. Porque fue cambiando de nombres conforme se fue moviendo. Bernardo, ¿qué pasa? ¿Estás por ahí muy callado? ¿Verdad? No, es que estoy viendo cosas, estoy bien. Pongo en contexto, nada, que me he autobloqueado el email y tengo que esperar 24 horas. Me equivoqué en la contraseña y me la han bloqueado por Anda. Y estás ahí. Y estoy viendo cositas y estoy ahí ron. Sí. La operación. Pero lo que comentó. Un momento, Michael, lo que comentaste tú del blanqueamiento de este hombre también tiene que ver con el nuevo discurso posguerra. Era un hombre extraño dentro de la fila. Decía la gente que se consideraba apolítico. Y no olvidemos que Alemania se partió en dos y se dividió. Y tenemos que buscar algún tipo de figura para asentar a la sociedad. Y como buscar a no un salvador,
sino una persona honorable de que todos los alemanes no eran malos y tal. Y yo creo que le convenió tanto a uno como a otro este blanqueamiento por parte del nuevo discurso y el controlar la Alemania occidental en este caso. Y ya, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues aprovecho y blanqueemos este nombre y quizá otro que a día de hoy puede conocer. Pero, ¿Crees Bernardo, perdona, Sí, sí. mira, José. Sí, sí. Bernardo, es una vergüenza, por lo menos para los historiadores, Ya. para los que estudiamos, para los que vemos Ya. documentales, para los que vemos fotografías originales de guerra. Es una vergüenza que Walt Disney y el director de la NASA, Von Braun, haga dibujos animados y haga cosas para niños. Sí. Un tío que ha Sí. hecho bombas que ha matado gente, si no, pregúntaselo a Londres. Bueno. O sea que, Sí. Es un chiste público del antisemitismo de Disney, el famoso vídeo, película corto de los tres cerditos, el lobo de que iba disfrazado de judío tras la Segunda Guerra o a partir del 39, año 40, tuvieron que rehacer cierta escena y cambiarlo todo. Pero que el sentimiento antisemita en la sociedad estadounidense, que estaba muy acorde con cierta idea alemana, eso está ahí. No olvidemos que el Ku Klux Klan fueron los años 30 cuando se asentaron y se formó tal y como Sí. es actualmente. Sí. Es ¿Sabéis como lo que pasó? lo estuvimos hablando por privado, José y yo. Sí. Yo creo que lo pusimos en el chat. Los estadounidenses no dejan de ser sajones, Sí. descendientes de los sajones, y los Sí. alemanes son sajones, y eso lo llevan en la sangre, esa superioridad. No hay que ver el exterminio que hicieron en Estados Unidos con la población nativa. Esa idea extremista, esa superioridad blanca que prácticamente se ve, no yo quiero decir a diario, pero raro es el mes que no escuchemos la noticia de que han apaleado, han acribillado, han detenido a punta de pistola, por no decir otra palabra, a una persona de color en Estados Unidos. Cuando a lo Sí. mejor no tienen ni culpa, era el primero que pasaba. Es que eso Pero- directamente lo llevan dentro. Una cosa que estuvimos tú y yo, que estuvimos hablando el otro día. El mayor benefactor de Alemania fueron los estadounidenses. Ujú. Se recaudaron millones y millones en favor de la Alemania nazi, de los hermanos nazis, de los hermanos alemanes, como decían ellos. Los motores eran de la Ford. sí, que los camiones eran Ford, los neumáticos se los vendían, gasolina, gasoil. Una gran cantidad de dinero venía de la familia Rockefeller. El Zeppelin, por ejemplo, esos transbordos que hacía en Estados Unidos, cruzando Alemania a Estados Unidos. Incluso dentro de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses seguían proporcionándole gasolina, o sea, petróleo, incluso los camiones Ford y neumáticos. Lo que pasa es que al Sí. final ya, ¿sabíais lo que pasó en las cárceles, en algunas cárceles de Estados Unidos? Cuando cogían, ellos pensaron, el ejército estadounidense, cuando en Normandía cogen, empiezan a entrar en lo que es Francia, la Francia ocupada, hacen muchos prisioneros, Esos prisioneros dicen, vamos a hacer una cosa, Estados Unidos. Yo creo que el escarmiento peor, el escarmiento que puede tener los soldados nazis o los soldados alemanes es llevarlo al sitio más remoto, más lejos de su tierra. ¿Y qué es lo que pensaron? Lo llevaron a cárceles de Estados Unidos, en San Francisco, por ejemplo. Pero ¿sabes lo que pasó un año después? Metieron un montón de soldados alemanes. Un año después en la cárcel, el 90% de la cárcel hacía saludo nazi ya. O sea, los mismos nazis le habían comido el tarro, y es lo que estamos diciendo ahora. Eran propicios a ese antisemitismo o racismo, los mismos presos que estaban allí con presos comunes. Y el 90% de la cárcel ya tenía pensamientos nazis. De hecho, tuvieron que apartarlo y ya no, en el 1943 o 44 dejaron de traer soldados prisioneros alemanes a Estados Unidos, porque se les fue de las manos. Ahora que tú has dicho de las cárceles, me he acordado yo.
hay un, no sé cómo llamarlo, un genocidio, no sé si llamarlo así, poco conocido. Y es el de los familiares de personas nacidas en Japón. Y se hace bajo suelo norteamericano. Sí, Los guetos de familias que venían que habían tenido los padres, eran japoneses y los encierran. hacen Los campos, meten sí, sí, campos de hacen campos de concentración. concentración. Y de ese genocidio no se habla en la historia. No, Los tampoco los se habla de japos. Japón en ese tiempo. Y, Los y japos, se ¿no? hace- Le llaman y los se- japos. los japos y se cometen auténticas barbaridades contra ellos. Y no por defender a Japón, pero los estadounidenses, si tú tenías un familiar, aunque tu bisabuelo era japonés y había emigrado a Estados Unidos, y tú ya no tenías ni rasgos japoneses, pero en tu nombre tenías un nombre japonés, ibas directamente a estos campos que estaban en California, a pleno sol, unos barracones de chapa, sin médicos, sin existencia de ninguna clase, y lo que quería es que murieran allí. Y de ese genocidio no se habla. Hombre, eso fue a raíz de, bueno, no fue tan genocidio, no fue tanto, pero es verdad que después del ataque del 6 de diciembre, el ataque de Pearl Harbor, efectivamente, Estados Unidos pues incluso iban por las calles y ya no hacía falta que fueran japoneses, ya eran rasgos asiáticos y la sociedad estadounidense parecía que le había calado mucho y bueno, es que murieron un montón de gente en Pearl Harbor. Y además hay muchas imágenes, esas imágenes se proyectaron en los telediarios de aquella época, esos destructores que estaban en el puerto, y entonces eso caló en la sociedad y cualquiera que era oriental tenía rasgos orientales, y es verdad que mandaron, el mismo gobierno mandaron a detener y hacer unos campos, no de exterminio, en ese caso de cremación, pero como los nazis, pero es verdad que los japoneses fueron detenidos y trasladados a algún centro de reclutamiento, de detención contra su voluntad, es verdad. Y además fue un genocidio, pero en pequeña escala, porque Sí, hombre. murieron muchas personas, pero por las enfermedades que por un simple resfriado. Es que no le daban ni medicinas para curar su resfriado. Lo Entonces, peor de todo es que eran estadounidenses, que la mayoría, más del 50, no, el 50 no más, eran estadounidenses. O sea, habían nacido, eran sus abuelos eran japoneses, pero ellos y sus hijos, abuelos y nietos, o sea, los nietos eran ya estadounidenses de segunda generación. Sin embargo, tenían apellidos japoneses o rasgos y bueno, bueno, vamos a ver, estamos hablando en zonas de guerra, conflictos de guerra, y estamos hablando también que la zona, la sociedad la mentalidad de la sociedad, Estados Unidos juega muy bien con eso, si no es que se lo diga Pulitzer, ¿no? Por ejemplo, con la guerra de 1895 98, ¿no? Con España, que empezaron a decir que incluso nosotros nos comíamos a los niños y que éramos terroristas, y cuando se hundió en la bahía de La Habana el Maine, este navío de guerra estadounidense, bueno, los medios de comunicación ya estaba organizado el tema, tanto es así que 3 días después ya estaba ya estaba en Filipinas, estaban barcos estadounidenses. Es imposible, o sea, estaba ya tan orquestado que es que no supieron ni esperar. O sea, ¿cómo es que tú le declaras la guerra a un país, a los 3 días ya hay barcos allí? O sea, 3 no, yo creo que menos. Ya estaba allí la flota americana allí, ¿no? Eso es que estaba ya de antes. Sí. ¿Vosotros creéis que hubo también fuga de cerebro o robo de cerebro de Japón? ¿O a Japón era un país apestado, maldito, y de ahí no se podía sacar nada? ¿Tú qué crees, Bernardo? Muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Hubo intento de Alemania cuando los japoneses estaban desarrollando, en este caso, la aviación.
porque su visión era aún más, no vamos a decir arcaica, más similar a la de la Primera Guerra Mundial, en vez de a lo que se estaba jugando, sobre todo los nuevos motores alemanes, es porque los aviones que desarrollaron en Japón lo utilizaron para el famoso ataque kamikaze en Pearl Harbor. Eso fueron la última innovación aeronáutica. Alemania intentó meter mano, pero ya sabemos cómo terminó el asunto. Y si hay alguien, yo no diría una operación Piper, yo diría de control absoluto sobre Japón, su fuerza armada y toda su Claro, tecnología. es que estuvieron 20 años que En este caso, entraron de lleno. Japón, claro. Estados Unidos llegó Claro. allí, se apoderó. Recordemos De que todo. Japón no tiene ejército, que el espacio aéreo japonés pertenece a Estados Unidos, que la armada, que toda la seguridad naval, armamentística y tal, Japón depende de Estados Unidos. El deporte nacional de Japón, el béisbol. Es el Claro, béisbol. sí. Ahora sí. Mira, lo que yo sí sé Nosotros de esta... vemos Dime, Bernardo, di. que nosotros vemos Japón como algo muy futurista, ¿vale? Que sí, eso es, a partir de los años 80 Japón cambió prácticamente, pero Japón hasta los años 50, 60, 70 era lo que a día de hoy era China, o lo que ha sido China en el pasado, era ese lugar donde se iba a fabricar cosas. Era ese donde estaban las fábricas. Los japoneses fueron aprendiendo poco a poco, fueron innovando la misma mentalidad oriental que China, hasta que se han convertido en lo que son. ¿Qué ha pasado con Japón? Que viven en un futuro pasado. Es como han creado esa realidad utópica asiática y se han estancado. En Japón, Estados Unidos sí se interesó por ingenieros japoneses. Lo que pasa es que la mayoría, por no decir todos, se suicidaron. Pero había un ingeniero muy que Estados Unidos, no recuerdo el nombre, estaba obsesionado con él, que fue el que diseñó un portaaviones que podía contener submarinos incluso hubo submarinos que podían contener incluso aviones. Esos ingenieros era uno, no recuerdo el nombre. Ese sí estaba interesado, pero no lo encontraron. Creo recordar que leí que no, cuando investigué, que no lo encontraron. Pero ese es como dice Bernardo, o sea, llegaron allí y tomaron posesión de todo, sin nada, porque mira, Alemania, cuando llegan a Alemania, se la divide entre Estados Unidos, ¿vale? Entre el occidente y oriente, ¿no? Incluso el muro de Berlín, pero lo que ha dicho Bernardo muy bien, cuando llega a Japón, en Japón no hay nadie nada más que Estados Unidos. O sea, pueden entrar en los archivos, pueden hacer de todo, hicieron de todo. Y claro, no sabemos, ¿no? Y seguramente se llevaron algo de la inteligencia, de algo de que le convinieron. Claro, lo que pasa es que no nos va a llegar a nosotros, pero se llegarían informes de navío, de los aviones. Y mira, el avión mejor, el mejor avión que ha habido en la Segunda Guerra Mundial, y no tuvo. Luego después sí, es el Mitsubishi Zero. Mitsubishi Zero es el mejor avión. Sí. Sin embargo, Sí. después sí hay más aviones, pero porque resulta que se estrella. En Pearl Harbor no encontraron ningún Mitsubishi Zero entero porque todos estaban reventados, ¿no? Había algunos kamikazes, total. Pero sí llegaron a encontrar en el 1943 un Mitsubishi casi entero. Incluso el piloto fue capturado, se estrelló. Entonces, a raíz del Mitsubishi Zero que cogieron, pues empezaron junto con Estados Unidos, junto con la Navy, con la Royal, con Gran Bretaña, Royal Navy. Exactamente. La Royal Navy, sí. Cambiaron. O sea, cambiaron. Vamos a ver, los alemanes que tienen avión así, avión así. Yo lo único que puedo decir es una cosa. Si Goering no llega a ser el ministro de la Luftwaffe, a lo mejor estaríamos hablando alemán. Pues O sea, tenían motores a reacción en 1939. sí. O sea, motores a reacción. Sí. Solamente sacaron cinco aviones sobre Berlín, y que hay grabaciones. Y estaban los mismos aviones, los mismos pilotos
de los aliados decía, pero ¿esto qué es lo que es? O sea, 5 aviones, yo creo que eran 7, de motores, no podían con ellos. ¿Tú te imaginas que en vez de sacarlo 6 meses antes de terminar la guerra, lo hubiesen sacado en el 39? O sea, se acabó, es que no, se acabó, es que se acabó. Sí. Londres hubiese caído. Esa batalla de Londres no hubiese existido. O sea, esos aviones, como los fighters, eso de hélice contra unos con motores de reacción, de turbina. Sí. Sin embargo, ¿sabe por qué? Porque Goering dijo, no, eso no. Los ingenieros dijeron, no, esto es el futuro, no, eso no. Las hélices. Todavía los aliados no sabían lo que eran. Termina 6 meses después, antes de terminar la guerra, sacan 5 modelos del Hornet y dice, pero ¿esto qué es lo que es? ¿OVNIs? O sea, ¿esto qué es lo que es? Decían. ¿Esto qué es lo que es? Pilotos expertos en guerra en enero o en febrero de 1945. ¿Esto qué es lo que es? Pues en vez, los hubieran sacado en el 39 y ya no esto lo que es, no. Es que hubiéramos estado hablando alemán seguro. Y en Londres pues, hubiesen llegado donde hubiesen querido. O el depósito más grande. Hay unos archivos secretos que salieron a la luz con armas que eran increíbles. Misiles de crucero. Bueno, ya misiles de crucero. Había teledirigidos, eran teledirigidos. Capaz de cruzar el océano Atlántico. Una cosa que, pero claro, lo que tú dices, Goering apuesta por las armas antiguas. Las hélices, los motores de hélice. Sí. Y de pistones. Y ahí había una serie muy buena en D-Max que era era ingeniería oculta. Y yo he visto documentales que a mí se me han puesto los pelos de punta. Plataformas de lanzamiento de los misiles de crucero. Los hangares donde probaron los aviones de reacción. Claro, te lo enseñan ahora, pero ¿qué pasó con esos prototipos? ¿Dónde terminaron esos prototipos de esas armas tan salvajes? En Estados Unidos. Y si no que se lo diga a Kenneth Arnold. Claro. Cuando Arnold no vio OVNIs. En 1947 lo que vio fue una formación de Hornet. Claro. De Hornet. Además lo describe perfectamente. Y si ese hombre sin saber nada, a las Delta sin cola, porque él era piloto. Claro. Y él le extrañó porque sabía que eran aparatos voladores. Y sin embargo parecía que no se desplazaban, sino que parecía como si levitaran. O sea, como si una fuerza antigravitatoria, y por eso describe, es como si cuando tú lanzas un plato al agua, al golpear el agua, pues hace ese movimiento, como un platillo. Hay platillos volantes. A raíz de ahí, platillos volantes, el típico plato. Entonces, Kenneth Arnold lo que describe son los Hornets. ¿Sabes una cosa? Mira, el GPS también se estaba en la visión nocturna, GPS. Lo que a nosotros nos llega, hace 15 años que lo tiene ya el ejército. Cuando nosotros nos llegaron el GPS, ya hacía 15 años que lo tenía el ejército. Cuando nosotros nos llegó los móviles, yo tenía ya. Sí, es que en el Vietnam sale con móviles. ¿No lo habéis visto? Sí. ¿No lo habéis visto? Sí. En el Vietnam tenía móviles, sí que era así, pero son móviles y que yo quiero uno. Yo en 1960 quiero yo un móvil. Y lo había. Quien diga que no lo había es mentira, lo había. Un aparato que tú haces así y habla que no es una emisora. Breiko, ¿vale? Con una batería externa. Y tú estás hablando con otro por teléfono en otro lado, eso se llama un teléfono móvil, ¿no? Claro. Que era así, vale, pero bueno, pues nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta que están hablando. Entonces, cuando llega a nosotros, claro, nosotros llega teléfonos móviles más pequeños. Los primeros son los Nokia más grandes, más. Ya el ejército cuando suelta algo, son 15 años, llevan ellos 15 años ya funcionando. Claro. Visión nocturna, el GPS, dirección, control remoto, todo eso lo tienen ya
lo que tiene ahora el ejército, lo tendremos nosotros, dentro de 15 o 10 años lo tendremos nosotros. Sí, Sale sí, a sí. la sociedad. Siempre se ha dicho de que van como 7 años por delante. En el momento que se le queda vieja esa tecnología, es cuando la hacen comercial y no la venden. El ejemplo más famoso de todo es el medio por el cual estamos haciendo todo esto, que es Internet, Internet. En Internet, los sí. años finales de los 70, creo, o mediados de los 70, empezaron a crear lo que a día de hoy es Internet para recursos, en este caso militares y sobre todo universitarios. Cuando vieron que se podía explotar a nivel comercial es porque ellos ya sabían otro mecanismo mucho más secreto y mejor. Efectivamente. Es que y toda esa tecnología seguramente es de cerebro robado. Hombre, no, ya no estamos hablando, ya no es descendiente de la Segunda Guerra Mundial. No, hermano. pero que muchas de las cosas que hoy en día las tenemos como normales vienen de a lo mejor ideas mejoradas Hombre, de cerebro robado. ¿quién no conoce los casos esta gente, los hackers, estos hackers tan famosos? O sea, estos hackers, tú te metes, tú consigues meterte en la NASA, lo que sea. ¿Crees que te van a matar? Lo que hace es intentar extradición, ¿no? La palabra extradición. Entonces, ¿para qué? Para que tú vengas allí y a ti al final te diga, ¿vas a estar en la cárcel 20 años o vas a trabajar para mí? Sí, el famoso caso de que hicieron una película. Que está en De Escocia o Applegate. por ahí, ¿no? No, la de Applegate. ¿No conocéis Applegate? El mayor timador de Estados Unidos. Que le sacó dinero a la Panam, casi la deja sin un duro, a la Seguridad Social norteamericana. Hicieron una película con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. Ah, Se vale, me atrapa vale, bien sí, si sí. puede. Pues Applegate no lo meten en la cárcel, sino que Applegate lo cogen y le dicen, sí, tú has defraudado, pero ahora lo que vas a hacer va a ser ayudarnos a coger a timadores como tú. Y lo metieron en el FBI. Claro. Como experto, ¿no? Claro. Mejor que él no hay nadie. Yo eso no lo veo mal. En eso. Y claro, ellos van Eso no lo veo mal. cogiendo cerebros no cerebros, pues. No son zombies que van cogiendo los cerebros. Son Van delincuentes en cogiendo verdad, ¿no? Son las delincuentes, personas, en sí, verdad. personas son... así. Incluso, fíjate, el otro día estaba viendo Cuarto Milenio, un documental que ponía los pelos también bastante de punta, que uno de los asesinos más sádicos, Ted Bundy, le ofrecieron poder que diera sus conocimientos para poder coger un asesino en serie. Y él estuvo ayudando al FBI a coger un asesino en serie a cambio de una reducción de condena. Lo que pasa es que después se la jugaron. Es como el refrán: Roma no paga traidores. Tú has matado a tantas mujeres, has violado a tantas mujeres, pues tus huesos en la silla eléctrica. Y le fueron echando para atrás la sentencia, y al final de los 80, principios de los 90 es cuando lo pasan por la silla eléctrica. Pero durante todo ese tiempo estuvo colaborando. Como psiquiatra o psicólogo, ¿no? Como psicólogo. Metido en la mente, su propia mente, ¿no? Sí. Entonces, cualquier... que hubiera sido Estados Unidos, lo que tú has dicho antes, Michael, que hubiera sido Estados Unidos si llegan a coger a Mengele y lo cogen vivo. Sí, pero de todas maneras yo creo que los estudios de Mengele ya están... O sea, la famosa Bayer, ¿vale? La empresa alemana, Sí. Pues se quedó con muchas de las cosas que por desgracia hoy en día se prueban animales, ¿vale? Siempre es en cobaya, ¿no? En ratón de laboratorio. Lo que pasa es que Mengele lo probaba con seres humanos. Entonces, los trabajos de Mengele están constatados hoy en día en la Bayer, o sea que hay aspirina,
ácido salicílico, todas esas cosas, hoy en día, bueno, pues yo creo que todos los estudios de ese, no sé el nombre que tiene. No, yo tampoco no sé cómo No sé calificarlo. cómo hacerlo porque hay que tener, bueno, en fin. Además le gustaba mucho los gemelos, ¿no? También incluso una mujer, ¿no? Sí. Cuando venía ¿El qué, Bernardo? ¿Habla? No, ¿cómo? No, soy mi hermano. Sí. Vale, que No, cuando claro. habían gemelos, incluso hacían si estaban unidos, entre comillas, por algún cordón umbilical y, vamos a decir, esotérico o lo que sea, ¿no? Entonces le clavaban aguja a alguno por si el otro le dolía, le quemaba un dedo por si el otro, en fin, hacía Sí, sí. hacía experimentos. Los famosos experimentos desgraciadamente, de este que hacía este ser. Os he preguntado antes por lo de que la historia ha blanqueado nombres algunos. Se me viene a la mente Slither. ¿Creéis que la historia lo ha limpiado? ¿Ha limpiado su nombre? Porque él en sus comienzos sí era partidario de toda esta gente, pero después cambia y incluso está enterrado en Jerusalén como una persona justa. ¿Vosotros creéis que hay más leyenda que verdad, más verdad que leyenda? En todas las historias. Hay Y te muchas digo veces la mucha verdad, leyenda. José, desconocía el nombre de Jesús Odicio. ¿No conoces el Linder, el de la lista? La lista de Slinder, ¿no? ¿Es el Linder? Sí, ahora sí. Sí, pues el Linder. El Linder, la historia como que lo ha limpiado su nombre. Bueno, ha limpiado su nombre y también la ha aumentado, porque si hablamos de 100 y pico de personas que él salvó a un español que salvó a miles y miles de personas, que fueron a los judíos sefardíes, pues claro, él es muy bonito coger a ese, es como si dice, mira, pues este ha batido el récord, este ha corrido los 100 metros lisos en 10 segundos, pero hay un español que las corrió en 8, pero no, el español no, prefiero este, ¿no? Pero que lo que pasa, que el español viene de la facción de los fascistas, ¿no? Era fascista y entonces no es conveniente hacer, pero estamos hablando de 15.000 o más de 15.000 judíos salvados por este español. Comparado con la lista de Chile, pues Chile parece ser que... Pero bueno, se ha hecho famoso, ¿no? Es verdad lo que tú dices, es verdad que yo creo que lo que hacía por interés. Yo creo que él vio y ganó dinero. Ojo, es que ganó dinero. Pues no mucho mano dinero, de obra. no mucho dinero. Es que mano Mucho de obra dinero, gratis, mano de obra esclava, vamos a decirlo, mano de obra esclava. Que después cambiara, que después, pues ya eso, no lo sé, pero él se codeaba con los jerarcas nazis, ¿eh? Y os iba a romper una lanza a favor de un alemán que vivió aquí en Sevilla, que fue el creador de la compañía sevillana de electricidad, que vivía en Mairena, en ese gran caserón. Mairena, yo creo que pertenece a San Juan de Arnafarache. San Juan de Arnafarache. Que pronto será tu casa. Que pronto será mi casa. Ay. No sabía eso de... Sí. No queremos dar pista, pero la mansión es... Pero la mansión es esa. Y que la historia lo ha pasado por encima. Él llegó a ser embajador, ese hombre llegó a ser embajador de Alemania. Lo que pasa es que era el contrario. Mucha gente cree que era a favor de los nazis, pero era contrario. De hecho, lo mandaron a matar. Fue muy crítico con el régimen. Incluso lo llegaron a desaparecer o murió en extradición. No, lo mataron. Lo mataron cerca de... Bueno, muere por las heridas de un comando nazi delante de las 5 llagas. Le disparan y muere por las heridas.
En el hospital de las Cinco Llagas. Sí, porque era muy crítico con el régimen y estaba en contra del ascenso de Hitler. Y bueno, pues estalló el conflicto y había que terminar con aquellos opositores al régimen. Y desgraciadamente, la historia lo ha pasado por encima. De hecho, su casa se quedó abandonada. La famosa la famosa casa del alemán, casa del cónsul. Para mí es la casa de la cornisa del Aljarafe, porque es que está en un sitio magnífico. De hecho, hace poco estuve allí porque nosotros estamos haciendo excavaciones allí al lado y tuvimos que meter la retroexcavadora y tuvimos que quitar un corte al cerro aquel y tuvimos que hacer unos trabajos de topografía y digo, yo me voy a acercar a ver la casa como está. Y bueno, la casa, imaginaros, aquella casa está de humedad, de aquello es... Y yo me imagino, pena. Y las vistas que tenía, la feria, todo aquello, porque es que tiene Sevilla enfrente. Claro. Pues todo el mundo estaba preguntándose cómo se llamaba esta persona. Era Otto Engelhardt. No, Otto Skorzeny. No es Otto Skorzeny, Otto Engelhardt. El cónsul, era cónsul alemán. El cónsul, que fue el primero en iluminar la feria de Sevilla. Y además gratis. Y además también Coria. No recuerdo, ¿os acordáis de Antonio, del marido de Esther? Que habló de este tema y me quedé extrañado porque salió comiendo y aquí está comiendo con las personalidades de Coria del Río, el alcalde de aquella época. Sí. Y yo no lo sabía. No sabía que también había estado por la zona de Coria del Río. Una zona importante. Fijaros. Además era un empresario importante. Un empresario que sabía, ganaría mucho dinero, pero sabía cómo... Sí, además que la historia cuenta que él quería dar electricidad gratis a todo el mundo. Porque él abogaba por eso. Y el único reconocimiento que ha tenido es un puente que va desde Tablada hasta un puente que son 4 hierros. Es el único reconocimiento que le ha hecho la ciudad a esta gran persona que fue el que dio trabajo a tantas personas aquí en Sevilla, dio luz gratis a la ciudad y terminó asesinado delante de las Cinco Llagas por un comando nazi. Bueno, y aquí en Sevilla también estuvo Gerard Carnasi. Sí, hemos hablado del Tito León. Ha hablado Bernardo del Tito León. Sí, ¿no? Todo en su finca en Constantina, dando trabajo a la gente, su finca de olivares, o sea, olivares de olivos y dando trabajo y fiestas flamencas. Y el tío contando chistes y todo, ¿eh? O sea, que la gente de Constantina y la aquella parte lo tienen como... Si no llegan a saber su pasado, es una persona... Claro, le cambiaron el nombre y todo. Le cambiaron el nombre. Y para que no tuviera ese pasado oscuro. Pero otro, como he contado yo, de Skorzeny. Skorzeny muere en Madrid, está enterrado en Madrid, en la Almudena. Y fue dueño de una de las grandes constructoras de Madrid. Y se le blanquea. Aquí mucho es lo que estábamos hablando, es lo que como hemos empezado hablando, de las dos grandes rutas, la de Viena y la del Vaticano, que entraron muchas personas, metieron a mucha gente aquí en España, de paso y para quedarse. Sin embargo, España, el Mossad tuvo problemas en España, porque tenía el acuerdo con Estados Unidos. Estados Unidos dejaba un poquito la mano a Franco. O sea, Franco ya no era un caudillo, pero realmente Franco estaba en manos de Estados Unidos. O sea que el bloqueo, después, pues si ponemos la fase, te damos tanto, ¿no? Te abrimos el mercado. Sin embargo, los que no tuvieron, o sea,
Los que no fueron a España fueron a Argentina. Claro. En lo de Odessa, Para- ¿no? Día Vaticano, Vaticano, España, España, Argentina. En Argentina, Y pa- allí, en lo que es la Patagonia, allí hay 2 ciudades que son, tú vas Sí. allí, parece Alemania. O sea, con su cerveza. Ujú. Sí, Es sí, decir, sí, Yo sí. Alemania puro. Sí, Que es una ciudad bávara. sí, sí, sí. Sí, 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 además que hay imágenes y incluso uno de los constructores que estuvo allí, él ya no, porque sus familiares, sus hijos, sus nietos, tenían en la casa uno de los ladrillos, No, quítate tú. Te montas más en el fuego con ella, por favor. tenían uno de los ladrillos de las casas, y era un ladrillo normal de terracota, pero en el centro con su esvástica. Lo último que hace en esta vida, vamos. Y hablan también de que se escondió mucho oro en estas ciudades. Mucho oro nazi se escondió en estas ciudades. Moneda, todavía se encontraban monedas del Tercer Reich. Sí, sí, sí. Sin embargo, el Mossad, lo que le interesaba al Mossad eran los nazis que habían tenido contacto de sangre, que es lo que le interesaba, ¿vale? Era Mengele, por supuesto, porque había hecho atrocidades y le interesaba gente que había matado, o sea, que había ordenado, incluso, imagínate, el primero hubiera sido Himmler, ¿no? Entonces hay otros eran jerarcas, mejor eran soldados o estaban en otra sección que a lo mejor al Mossad no le interesaba tanto o no podía acceder a él o lo que fuera. Pero sí es verdad que justiciaron, el Mossad cogió a un montón y justiciaron a un montón. Es que no estarían tranquilos algunos. Algunos lo cogían en medio, en Argentina o lo que sea, lo metían en un coche como el típico secuestro. Lo llevaban Eichmann. investigando, lo Lo que cogían, lo hemos- metían lo que- en un saco, lo metían en un coche, avión a Jerusalén, o sea, a Israel. Y ya estando en Israel, pues ya juzgado Sí, lo que y hemos- sentenciado. Lo que hemos hablado del caso Eichmann, que a Eichmann lo coge Wiesenthal porque lo llama por su nombre y se da la vuelta. Hasta el punto que llegaba esta gente de creerse todopoderosos, que incluso llamándolo por su nombre se da la vuelta. Esa escena sale muy bien se llama La Gran Evasión, creo que es la película. La Gran Evasión. La gran evasión sí, es lo que La le Gran pasa. Evasión empiezan a decir, un momento, empiezan a hablar y entonces hablan alemán. O sea, empiezan a hablar alemán, ¿vale? Y entonces están hablando alemán y le dice su nombre o le dice hola, supuestamente en inglés. Bueno, lo que pasa en la película en castellano. Tú y yo hablamos en alemán, ya te digo yo en castellano, hermano, no sé qué, coge esa silla. Y tú dices, vale. Y digo, y le dice, ve, ya has picado. No, habla el alemán. Y en una de las escenas se monta uno en un autobús y está la Gestapo, él está vestido de alemán y está la Gestapo en la entrada del autobús. Le dice, buenos días, en alemán, buenos días. Y el buenos días, ¿cómo está el día? Y el Wauche habla en alemán perfecto. Y cuando se sube, le dice, bueno, que tenga buen viaje. Y se da la vuelta y dice, gracias. ¿Entiendes? Le habla el alemán, supuestamente en inglés, supuestamente. Sí. Y le dice, gracias. O sea, que se vuelve. Pues es exactamente la misma escena. La misma El escena. es subconsciente. Tú podrás cambiar lo que tú quieras. Pero si tú te llamas José y ahora te pone Alberto, en algún momento te van a decir por detrás, José, y vas a volver. Claro. No, con eso no se entrena. Claro. No se puede entrenar, no es ni nadie. Si tú llevas No, toda ahí- tu vida llamándote así, que cambias el nombre. Y no. Y lo que le pasó, lo cogieron por eso. Pero además, yo creo que Wiesenthal la medallita de Eichmann se la llevó. No se pudo colgar la de Mengele, pero la de Eichmann se la llevó. Y a muchos que cogió. Wiesenthal cogió muchísimo. Screwface, cara cortada, que con la operación Roble hasta hoy en día, los americanos, los aliados, ¿no? Pero en este caso el ejército estadounidense y canadiense, están todavía con la boca abierta. O sea, están todavía con la boca abierta.
cuando cogen a la operación Roble. Sí. ¿Vale? En Sicilia está todo controlado por Alemania y en Sicilia desembarcan los americanos y empiezan a entrar por la bota, por Italia, por el sur y empiezan, bueno, cogen a Mussolini y lo que hacen es, en vez de, se hace de noche y dice, bueno, era un hotel encima de una montaña y lo hacen una cárcel, el hotel. O sea, el hotel, imagínate, allí no hay nadie. Y lo meten en una habitación de celda, con 3 tíos con fusiles y metralletas en la puerta, todo rodeado, en medio de un campamento americano. Y a la mañana siguiente, venga, Mussolini va a desayunar, y no hay nadie. Escuchan las noticias y dice, no, escucha las noticias. Y pone, Hitler está con Mussolini, y sale Hitler con Mussolini, hablando, riéndose. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo? Y hasta hoy en día, ¿qué es lo que se ha inventado? ¿Qué es lo que se ha inventado Estados Unidos? Claro. Que Screwface, que era un teniente también de la Waffen SS, ¿vale? Waffen SS, que es la élite de la SS del ejército. Sí. Dice que con planeadores, otro dice que paracaidistas, ¿vale? Y dice que caen en el campamento, ¿de acuerdo? ¿Cómo sacan? Pregunto, no había ventana, ¿cómo sacaron a Mussolini de su celda? Eso es lo extraño, ¿ves? Aquí tengo ahora mismo, lo tengo aquí, lo que pasa que no sé si enseñarlo porque a ver si nos van a dar, que es la foto de cuando Mussolini es liberado. Eso fue, yo creo que es el palo más grande de la Segunda Guerra Mundial, porque eso era un reclamo. Bueno, ojo, no fusilaron a los carceleros porque no quisieron. Pero cuando dice, pero vamos a ver dónde ha salido, no hay ningún rastro. Hasta hoy en día, sí, los desvelaremos. Pronto desvelaremos cómo lo sacaron a Mussolini, ¿vale? Pronto desvelaremos. Pero hasta hoy en día no se sabe. O sea, nadie sabe. Y Screwface fue uno de los héroes más grandes de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se llevó el secreto a la tumba. Ni planeadores, porque aunque tú planees, tú tienes que sacarlo de la celda. Tú puedes entrar en un recinto cerrado, pero tú tienes que sacarlo de la celda con tres hombres armados en la puerta. La única entrada es la puerta. O sea, o es Houdini, o es un mago, o algo muy extraño. Ahí había intereses. Yo creo que incluso había intereses de llevárselo, de una fuga de cerebros, pero llevárselo a Berlín y utilizarlo. Bueno, hay dos versiones. La versión buena, que esa no es, que la versión oficial no vale, que son mentiras, planeadores, pero el comando tiene que entrar dentro, tiene que entrar y sacarlo. Y eso no, eso es imposible. O sea, tú tienes en un sitio que solo hay una entrada con 3 hombres en la puerta y no puede aparecer y desaparecer. Y que entre y no haya nada, no hay un agujero, no. ¿Cómo lo sacaron? Planeadores. Y luego hay otro que eso sí no lo podemos creer, que haya infiltrados dentro. Eso para mí. Que uno de esas 3 personas lo ayudase, y eso sí. No sé cómo, pero la cuestión es que al día siguiente estaba ya liberado. Y hasta hoy en día es un misterio. Sí, no, que es un misterio. Que no se sabe, aunque tú leas Operación Roble. Es una operación, hasta ahora es la operación militar que no la ha superado nadie. O sea, nadie ha superado esa operación militar. Sí, pero una cosa. Ahora, ni Maduro, ni lo que hicieron con Maduro. No. Porque con Maduro mataron a gente. Supieron que entraron. ¿Tú te imaginas con Maduro? Tantos son los Navy SEAL y tanto eso, ¿por qué no ha hecho lo que hizo este hombre en la Segunda Guerra Mundial? Que los encargados de Maduro, los sirvientes de Maduro, hubieran abierto la puerta y ¿dónde está este? Y ahora sale Donald Trump con Maduro aquí. Dice, mira, esos son Navy SEAL. Eso sí es Navy SEAL. Ahora, entrar pegando tiros y cosas así, eso entra, tener suerte. A lo mejor, estoy pensando en plan y estrategia. Como Coseni se escapa y viene vía España, se viene a España, a lo mejor no quiere, lo querían los americanos llevárselo para tener un oficial con
esa hoja de servicio que tenía él, de lo que hace la operación Roble, lo que hace en las Ardenas, cambiando a infiltrando soldados alemanes en las filas norteamericanas. Es que es increíble, es que ese hombre pasa una película. Pasa que está en el bando equivocado, pero ese hombre pasa una película. Igual como Rommel. A lo mejor él no quiso colaborar con los Estados Unidos y se negó a pasar el charco con inmunidad. O a lo mejor, bueno, estando en España, hay que decir una cosa, que en España Franco era colaborador de Estados Unidos. O sea, España cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial, ya desaparece el fascismo, aunque crean que desaparece el fascismo. Que Franco, un fascista con la pistola de Estados Unidos aquí, diciendo, como te pase, te borramos del mapa. O sea, ¿qué dictador puede haber en Europa cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial fascista? Que ha colaborado con Hitler, que era amigo de Mussolini, de Hitler. ¿Quién? ¿Quién se lo cree? Sí, tenía un régimen, pero que no podía hacer lo que le diera la gana. Tenía que tener... Él no podía hacer, o sea, él tenía que levantar un país y llevar... Entonces él, quiera o no quiera, era colaborador o permisivo, o sea, decir... Y al final, mira, por ejemplo, Calvo Sotelo, lo del magnicidio, el otro día ha sido el magnicidio. Calvo Sotelo, bajo mi opinión, lo quitan del medio porque él no quería poner bases americanas en España. Es lo que dijo. ¿Cuántas bases queréis ustedes aquí en España? Pues queremos 5. Vamos a montar 5 bases españolas en Estados Unidos. Así de fácil fue. A los 7 días fue el atentado. Además salió cabreado. De esa reunión salió un montón de enfadados los norteamericanos, tanto el embajador de Madrid como, no sé si vino un consejero no recuerdo, el gobierno estadounidense. Y en esa reunión se dice, mira, nosotros vamos a traer, por eso, ¿os acordáis de la película Bienvenido Mr. Marshall? Sí. Eso es eso. Bienvenido Mr. Venga, trae dinero americano. Porque pusieron las bases. ¿Pero cuándo pusieron las bases? Cuando Calvo Sotelo murió, fue asesinado. No, Carrero Blanco. ¿He dicho Calvo Sotelo? Carrero Blanco, Carrero Blanco. Vale. Yo he dicho Calvo Sotelo, perdonadme. Carrero Blanco. Carrero Blanco. Era presidente y él dijo en esa reunión que Nanay de la China, que le parecía muy bien, pero que 5 bases, una en Torrejón las 2, otra en Oklahoma. Fácil. Le dijeron que no. A los 7 días estaba ya muerto. Claro. Y con C4. Americano. Con C4. Claro, esa es una de las formas de cerrar bocas estadounidenses. Algunos, yo creo que hay una película, una serie ahora mismo, creo que está en Prime, no sé, creo que está en Prime, que habla de la operación Paperclip, de cómo limpian todos los nombres. Lo limpian, le dan nombres nuevos, familias nuevas, van al colegio y hacen una ciudad casi siempre muy cercana al lugar de trabajo. Por ejemplo, hacen una industria muy buena por ejemplo, de motores vamos a decir, aeronáutica, y hacen un polígono industrial y una ciudad muy cerquita y son alemanes, ¿no? ¿Para qué? Para que el colegio estuvieran ellos allí, ¿no? Y le dan una identidad nueva, le limpian. Y además, perdona, lo que os dije anteriormente por privado. Quien vaya a la Wikipedia y ponga Von Braun, en las empresas que ha trabajado, empresas en las que ha trabajado Von Braun, pone Tercer Reich y la NASA. Sí. O sea, para Wikipedia, el Tercer Reich es una empresa. Sí. Sin embargo, Goering no ha trabajado al Tercer Reich, sino el Tercer Reich es un poder destructivo, no es una empresa, como empresa, ¿no? Claro. Para que tú veas si han limpiado, ¿no? Sí, es que a mí lo que me chocó mucho de esa serie es que cuando habla es ficticia, bueno, ficticia en parte, porque después se meten en que en la operación
Odessa con Hitler en Sudamérica. Después ya van metiendo cosas que no son. Pero hay una cosa que a mí me impactó mucho, es que cogían a un científico alemán y y ellos le decían, vale, tú quieres trabajar, tú vas a trabajar para nosotros. Y él decía, sí, pero todas estas personas las quiero conmigo. Claro, su equipo. Y daba el nombre de todo su equipo, que estaban a lo mejor en Alemania, o que estaban en O campos de prisioneros, concentración, o lo que sea. Claro. o prisioneros. Y a todos les limpian el nombre y los mandan todos a Estados Unidos. Y es increíble. Se comentan increíble. que posiblemente fueron unas 55.000 personas. Claro, es lo que tú dices. Después de la Segunda Guerra Mundial, familiares, familia, mujeres, maridos, o sea, en la familia entera, totalmente la familia entera. Y bueno, y lo hicieron también por es por un bien. Sé que has hecho un mal, pero gracias a eso tenemos un montón de avances, porque si eso gente, si Von Braun, que lo hubiesen fusilado, imagínate, no, tú has colaborado, tú has hecho bombas y tú has matado gente, tú a los juicios de Nuremberg, no sé lo que hubiera pasado, hubiéramos ido a la luna, no lo sé, es que no se sabe. Son cosas Claro, que yo te digo. claro. Lo que no quiero es que que nos tomen por tontos, no. O sea, el Tercer Reich es una empresa para Von Braun y para otro es un gobierno, Sí. ¿vale? Es que nazi o genocida, no. Depende del cristal con el que se mire. Para uno es una empresa y para otro es Sí, no, es que un llegaron gobierno. a decir que Von Braun era es que no me sale el nombre, antes lo había dicho. Era civil, Sí. pero Von Braun civil. Von Braun es teniente de la SS. O sea, civil. Es Civil como- que es pasaba como- por ahí, ¿no? De que, no, tú estás obligado a hacer las bombas. Y estaba él con una pistola. ¡Qué civil! Él estaba en un país, estaba en guerra y él estaba ahí. ¿sabes? Que no significa como- que tuviera que ser nazi, racista. No, pero que participó activamente. Es igual que como se ha limpiado el nombre de muchas empresas. Se ha limpiado el nombre de muchas empresas por empresas que suministraban y eran colaboradores muy activos de los nazis. Y hoy las vemos y la gente, mira qué bonito, no sé qué, pero cuando te pones a excavar, a investigar sobre esas empresas, te das cuenta de para quién trabajaron y qué hicieron. Claro, hermano, mira, yo pienso una cosa. Es que la Primera Guerra Mundial murieron muchísima gente, pero el tema de la trinchera, el tema del cuerpo a cuerpo, ya cada vez las guerras, has visto los drones ya, ¿no? A distancia. Sí. Pero la Segunda Guerra Mundial hay que saberlo, pero hay que olvidar algunas cosas, yo diría, ¿no? ¿El por qué? Por las barbaries y también Mira, por ejemplo, Porsche, ¿vale? Porsche eran los motores de los Panzer, de los Tiger, de los tanques. Entonces, claro. Rolls Royce eran los motores de los aviones ingleses. De Ford eran motores, ¿no? De americanos. Otro, Volkswagen. El Volkswagen Carabajo, supuestamente, salieron de la fábrica en la Segunda Guerra Mundial. O sea, Claro, el coche de los es alemanes. que todo sí. lo que tenga relacionado, no lo vamos a decir. En la palabra nazi embarca muchas cosas y hay que también Sí, un poco dejarla al lado. Es como si nosotros, por ejemplo, entra en guerra nuestro país, Dios no quiera, y el que es médico, pues médico, el que es ingeniero, y tendrá que trabajar en una fábrica creando cañones y tanques, ¿no? Y Von Braun estaba ahí, pero que no quieran borrarle el pasado porque él estaba ahí y ya te digo. No, sí, pero No. yo digo que hay empresas que como que les molesta que le recuerden su pasado. Oye, que vosotros fuisteis colaboradores del régimen nazi. ¿Sabe Y como que les molesta. cuál es la empresa que ha salido de la Segunda Guerra Mundial de la terminología nazi más bien parada? Hugo Boss. Hugo Boss. Hugo Boss salió O sea, del es tirón. orgullosa de los trajes
esos negros de la SS y eso daba terror. Sí. O sea, había un... Sí, daban eso, pánico. eso daba terror. En la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, ¿quién crees que diseñó los trajes de, de los soldados imperiales? ¿Quién cree? Pues Hugo Boss. ¿Y a qué se parece? A los trajes nazis. Y el traje de Darth Vader es el traje de un jerarca de la SS. Efectivamente, y el casco es... El casco samurái. alemán. Efectivamente, Sí. casco alemán con samurái, con un casco samurái. Sí. Es la mezcla, Sí. pero efectivamente Sí. un casco alemán. Claro. Bueno, ya te digo que... Bueno, hermano, Sí. son Bueno, las 10:30. Sí, ya nos hemos pues liado aquí ya. Sí. Si nos hemos liado. Que bueno, un placer como toda semana estar con vosotros y la semana que viene otro tema interesante. Momento, José, un momento. Antes de cerrar, quiero comentar una cosa. Antes de cerrar, Y comenta. ya lo dejamos esto para otro momento, porque quería comentar lo de la playa de los alemanes de Comenta. Palma, que ahí se refugiaron civiles, que nos olvidamos Sí. de los civiles anónimos. Pero en el Palma, en esa parte de Cádiz, se crearon una especie de colonia. ¿Dónde, Bernardo? Que no me he enterado. Cerca de Conil, en el Palmar. Vale. El Palmar de esa parte, Sí. crearon una Sí. organización con En breve Conil, en Conil. Cuenta la leyenda que llenaron esos chalets soldados de oro de Alemania y que eran prácticamente una organización muy privada, muy cerrada. No quería que los molestasen y ellos molestaban a los demás. Incluso a día de hoy, y creo que tienen un pequeño cementerio privado y tal, si mal no recuerdo, Sí. que hay lápidas señaladas con el Bárcega. En Zahara está la playa de los alemanes. Y Eso es encima la playa de los estaba, alemanes. que estaba en Zahara, y encima estaba las casas de los jerarcas nazis. Igual, lo que hemos Eso comentado es. también de Denia. Denia es una ciudad que se le dio a los nazis y que todavía están en las veletas, están todavía las esvásticas, en las piscinas están todavía las águilas Sí, con las sí. esvásticas. Es que aquí se les dio manga ancha y aquí Sí. le dejaron que camparan como fueran. Y ya por terminar, decir que todo eso nos lleva al caso Conil. Esos dos alemanes que Eso, salieron. otro. Sí. Otro día. Y mirad lo que Otro me ha día. adjudicado para nuestra reunión. Mira qué aula, mira. Es que al decir Conil y al decir Tenía se me que ha venido a mí verlo. esos altos rubios extranjeros, Claro, la pareja claro. de alemanes. Claro. Pues bueno, hermanos, Cuidaros. la semana que viene. Adiós. Pásate lo que te queda de día de tu cumpleaños. Pásatelo muy bien. Eso. Vale, sí, no te preocupes. Yo todavía no he terminado la noche. Venga. Hasta luego. Hasta luego.